Bueno, buenos días. Realmente es algo relativo a las empresas básicas, pero específicamente al transporte de materias primas y de la población. Surgió en el marco del Plan Guayana Socialista y nosotros lo denominamos Naviera Socialista del Orinoco, y el lema fundamental es unidad de acción para el rescate de la patria soberana. Cuando uno recuerda las palabras de Sandino, que señala que la soberanía no se pone en duda, se defiende, nosotros en Guayana decimos que hay que construirla cuando la hemos perdido. Antes de defenderla, tenemos que rescatar la soberanía perdida en el área de producción y de transporte. La navegación siempre ha sido una manera de dominarnos y el río Orinoco es ejemplo vivo de cómo desde la colonia se utilizó el río Orinoco para desangrar todas las riquezas del país y someter a la población al servicio, a una explotación dramática. Podríamos decir que esa economía de puerto tiene su esencia fundamental en Guayana, sin negar el resto del país, porque desde tiempos de la conquista se llegaba a atravesar todo el río Orinoco con la intención de sacar los minerales, y mientras se vendía el petróleo a precios que en muchas ocasiones fue realmente codiciado, y fue la renta petrolera que ha permitido hoy por hoy en la revolución ir adelante, se sacaban minerales, bauxita, hierro, oro, etcétera, sin que le quedara ningún beneficio al país. Podríamos decir que las medidas neoliberales más fuertes que se aplicaron en Venezuela fueron justamente en Guayana. Y los trabajadores que hemos trabajado en este proyecto, que es de carácter colectivo, es una lucha de clases. Aquí en este equipo de trabajo, donde tengo el honor de coordinar, hay un conjunto de trabajadores que hemos llamado promotores de la naviera del Orinoco, trabajadores portuarios, navieros y de las comunidades ribereñas, que durante décadas han venido defendiendo esta propuesta de rescatar la soberanía del río, hoy perdida, y fundamentalmente a partir del año 95, cuando de manera fraudulenta, no tiene otra palabra, se entregó la KBN, la venezolana de navegación. A partir del 95, en el gobierno de Caldera, todo el transporte de la bauxita y los demás minerales, etcétera, que se manejaban en el país, se le entregaron a las transnacionales. Y en estos últimos años hemos visto cómo todo el transporte de Guayana, y hay que recordarse de lo que pasó con el sabotaje petrolero, está en manos de transnacionales. Los minerales son nuestros, los puertos son nuestros, la materia prima es nuestra, los trabajadores son nuestros y las concesiones son de ellos. Todos los puertos de Guayana, 14 puertos que tiene la CBG, propiedad del Estado venezolano, han sido administrados en los últimos 25 años por transnacionales. Por eso llegamos a la conclusión que no basta nacionalizar, tener la propiedad nominal, si no tenemos el control del proceso y operación. Se eliminó todas las empresas, se le dieron concesiones atrás, hay una inexistencia absoluta del transporte de las comunidades se pierde la producción porque no tienen manera de sacarla, hemos perdido la soberanía, y yo les recuerdo a los que no sepan que nosotros tenemos límites con Colombia, más de 600 kilómetros de frontera del Orinoco, lo que significa que defender el Orinoco es defender la soberanía nacional también. Hay parte de las aguas del Orinoco que lo dividimos en tramos de acuerdo a la navegación, que cualquier obra que se haga en el Orinoco hay que acordarla con Colombia. Se destruyó entonces todo el modelo endógeno donde se pudiera utilizar las tres cosas que tiene Guayana que hicieron posible la llamada zona del hierro. Tenía los minerales, tenía la energía eléctrica barata, destruyendo la naturaleza en su principio, pero económica ahora.
y el río para sacar. Entonces el modelo exportador que se asumió en Venezuela está consolidado obviamente en Guayana. Nadie niega la posición geopolítica del país, la entrada de Sudamérica, una posición geopolítica extraordinaria, y sin embargo no hemos podido aprovecharla para nada, porque realmente, como decían los indígenas de Palital y de los que donde están la mayoría de los trabajadores portuarios que han visto la desgracia que ha vivido Guayana, que el río se ha puesto en función de las transnacionales, ellos dicen, por el río Orinoco se desangra Venezuela. La propuesta que hacemos es crear una naviera socialista, no la llamamos empresa, la llamamos unidad productiva integral, porque ese es un concepto que salió del Plan Guayana Socialista. Nosotros decimos que tiene que haber una nueva visión de las unidades productivas que integren lo que el capitalismo desintegró, que una lo que el capitalismo destruyó y que permita combatir desde el principio la división del trabajo y la alienación del trabajo. Por eso proponemos 4 procesos integrados: transporte de carga y pasajeros masivo del Estado. 5 minutos. Recuerdo que en el 2010, cuando el presidente Chávez nombró los presidentes de las empresas básicas, en ese momento le pidió a Guayana: nacionalícese el transporte de la bauxita. Y nosotros teníamos este proyecto en el Plan Guayana Socialista, y se le llevó el punto de cuenta al presidente Chávez, que nunca le llegó. Y en cada uno de los textos nosotros le escribimos al presidente Chávez que había que crear este tipo de empresas. Entonces, ¿qué le decíamos nosotros desde el 2009, en noviembre, que se escribió el primer punto de cuenta al presidente? Se devolvió, se volvió a mandar, y así tuvimos, y por eso lo traigo hoy, porque en el legado del presidente, en el libro que nosotros tuvimos que escribir, que se llama Naviera Socialista del Orinoco, que acompañó a 5 trabajadores portuarios en esto, y está firmado por más de 25 trabajadores adicionales ribereños. Nosotros tenemos aquí el testimonio de la lucha, más de 80 páginas de todas las declaraciones de prensa, donde vinimos a luchar para que se creara la empresa básica, pero la empresa Naviera del Orinoco, o la unidad productiva. Aquí este libro empieza con una frase de Chávez y termina con una frase del presidente Chávez. Y los trabajadores portuarios le dicen: presidente, le tomamos la palabra, es hora de la emancipación de los puertos de Guayana. Bueno, lamentablemente no se dio nada. La otra cosa que queremos que tenga esa unidad productiva es la gestión del servicio, el agenciamiento naviero y aduanal, que también está en manos de extranjeros. Administración, operación, mantenimiento de los servicios portuarios y, por último, construcción, operación, reparación, modificación y rehabilitación de diques y astilleros, que incluye construcción, reparación, reciclaje de buques. Cuando se eliminó la KBN, o la Venezolana de Navegación, se le entregaron nuestros buques a las transnacionales, porque no teníamos quien la administrara. El Estado se declaró incompetente para movilizar la carga. Y desde los Pijiguao hasta Guayana se han recorrido 640 kilómetros de trayecto en gabarras, trayendo casi 2 millones de bauxita por año, pagándole 47 millones de dólares anuales a las transnacionales que traen la bauxita en ese recorrido. Y sin embargo no hemos podido poner la mano sobre eso, porque no se ha tomado desde el gobierno nacional una medida contundente que obligara a esa decisión del presidente de nacionalizar el transporte de la bauxita. Eso se basa en los fundamentos de esta naviera. Está en la política 2, el objetivo 2 del Plan de la Patria, específicamente en el 2.1, que está relacionado con la transición al socialismo en el sistema económico venezolano, y particularmente en el 2.1.4, que dice: fortalecer el sistema de distribución directa alternativa de los insumos
y productos, atacando la especulación propia del capitalismo. Voy a señalar aquí que esta experiencia significó para el Plan Guayana Socialista que nosotros entendiéramos que si no controlábamos la distribución de los insumos y dejábamos de ver a las empresas básicas exclusivamente como producción y no tomábamos la distribución, el consumo y la comercialización o el intercambio, estábamos muertos. No podíamos lograr la soberanía de las empresas básicas si no se controla la distribución, igual que sucedió cuando en el sabotaje petrolero se descubrió que no tendríamos soberanía del petróleo si nosotros no manejábamos el transporte de nuestro propio mineral. Presentamos una cadena de valor para que se vean todos los procesos, decimos cuál es el objetivo de la empresa naviera, que por supuesto lo voy a recordar, carga y pasajero regional, nacional e internacionalmente. Tenemos unos valores y principios del compromiso revolucionario, desarrollo del ser humano, espíritu unitario, etcétera, unos principios. Tenemos material de sobra que respalda todo lo que tenemos aquí, cómo se debe gestionar la empresa naviera, impulsando el desarrollo socioproductivo, socialista, endógeno y sustentable, pero también garantizando la interconexión, la creación de redes de transporte comunitario, la construcción y el mantenimiento de la infraestructura y los distintos medios de transporte. También pensamos en cómo se iba logrando algo que todo el mundo dice como cliché: hay que cambiar las relaciones sociales de producción. Pero ¿cómo se cambia? ¿Cómo se cambia en una sociedad de transición? Entonces pusimos varias nuevas relaciones sociales, cómo se podrían andar, cómo se impulsaba eso, cómo sería una estructura que rompa las relaciones de producción, trabajando con procesos y áreas integradas, cómo se podría mantener las funciones estratégicas para que no se pierdan los objetivos específicos a corto plazo, que es tener un sistema portuario fluvial moderno, una flota, proceso participativo y un canal de navegación seguro y ambientalmente sustentable. Presentamos un cuadro de gestión y coordinación de procesos medulares bajo control obrero. También y finalmente proponemos como plan de acción inmediata estos 6 puntos. Primero, construcción democrática de la organización del trabajo, y tenemos varios elementos ahí. Segundo, ruptura con la organización jerárquica del trabajo, también señalamos mecanismos ahí. Rescate de la soberanía, porque no, como lo dije al principio, no basta con que digamos nacionalizamos terminales Maracaibo. Hay que tener hoy por hoy el control y de la operación de terminales Maracaibo con los trabajadores. Construcción de un sindicalismo revolucionario, impulso de la igualdad para que haya justicia social y finalmente luchar por las reivindicaciones laborales y sociales de la clase trabajadora naviera y portuaria. Muchas gracias.